Le damos la bienvenida a todas y todos quienes están acá en el vivo de Zoom. Y como hacemos siempre, los y las invitamos a inscribirse a la plataforma de Capacitar. Acá vamos a pegar la placa, así les quedan los datos para saber cómo hacerlo. Es interesante que se puedan inscribir porque pueden tener acceso a través de esta plataforma a todos los vivos y charlas que se fueron dando en lo que va de este año y en todo lo que fue el año pasado. No solo van a tener acceso si se inscriben al material grabado, sino que también hay foros de consulta donde los diferentes especialistas que han ido disertando en estas charlas van respondiendo las respuestas y consultas que ustedes pueden ir dejando. Ya que estamos acá, quiero invitarlos e invitarlas a participar de la próxima charla, que va a ser el miércoles que viene, en el mismo horario, 12 horas, donde Juan Pablo Luna, que se especializa en desarrollo local con perspectiva empresarial, nos va a estar hablando de cómo co-crear la propuesta del valor con los clientes. Él nos va a estar dando diferentes técnicas y consejos para que aprendamos a integrar al cliente al diseño de nuestra propuesta de valor. Les recordamos que este año todas las actividades van a ser con inscripción. Por lo tanto, si quieren participar de esta charla, acá les vamos a dejar el link para que puedan inscribirse y participar de la misma. Contamos para aquellas personas que está haciendo su primera vez en este vivo, cómo se va a desarrollar la charla del día de hoy. Vamos ahora a presentar al compañero que va a disertar, cuya charla va a tardar entre 30 minutos, 40 minutos, y mientras él está hablando, ustedes por el chat de Zoom nos pueden ir dejando sus consultas. Una vez que él finaliza la exposición, voy a ir levantando estas consultas para que haya un ida y vuelta y puedan ser respondidas por Gabriel. Bueno, ahora sí, ya metiéndonos de lleno en la charla de hoy se llama Estrategias efectivas para acceder a recursos. ¿Cómo consigo lo que necesito? Gabriel nos va a estar trayendo diferentes alternativas que, junto con el financiamiento, van a permitir conseguir los recursos para hacer crecer el emprendimiento. Gabriel, por si ustedes no lo conocen, es licenciado en Administración y profesor de la UBA, es cofundador del Instituto de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos y es asesor técnico de la Secretaría PYME y Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Dayana, ¿cómo andan todos por ahí? Bien, bien. Bueno, Gabriel, te dejo entonces para que hagas tu presentación y después me vuelvo a contactar para traerte las preguntas de las personas que están participando. Muchas gracias, Dayana. Bueno, primero, gracias por la invitación y es un gusto estar acá. La idea de la charla de hoy no es hablar de cómo conseguir un crédito ni cómo conseguir una NR, sino pensar más en términos de lo que necesitan las empresas en las que estamos, que en general las que estamos creando, esa es la orientación de la charla, y contarles alguna sistematización de algunas técnicas que usan las empresas, que probablemente muchos de ustedes usen, y que la idea es que piensen en estas prácticas antes de pensar en el banco, antes de pensar muchas veces en conseguir una NR también. Básicamente, cuando miramos el ciclo de financiamiento de una empresa, lo que vemos, esa curva que está en el gráfico, muestra los ingresos. Y la verdad que al principio los ingresos son nulos. Uno crea una empresa, muy pocas empresas tienen ingresos del primer día. En general, en las etapas de semilla, de arranque, gastamos más de lo que nos ingresa. Digamos, ¿para qué se los voy a contar? Y entonces, en las diferentes etapas de financiamiento de la empresa, la preocupación es cómo hacemos para en algún momento superar ese valle, ¿no? de
llaman el Valle de la Muerte, que en la medida que no podamos tener más ingresos que egresos, claramente nunca va a poder sobrevivir, la supervivencia de la empresa va a estar condicionada. Y hay un punto, cuando uno crea una empresa, que es una incógnita, que es el punto máximo de pérdida operativa acumulada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto voy a necesitar como máximo, por lo menos tener en el bolsillo, antes de que esta curva de mayores egresos que ingresos cambie su dirección, ¿no? Cambie su pendiente, diría en matemática? Con lo cual, este punto es ultra importante, por lo menos tener los resguardos necesarios para que no quedar en default operativo, ¿sí? Perdiendo plata. Y tener que cerrar. ¿Por qué? Por no poder continuar, más allá que quizá el proyecto hasta ese momento pueda ir bien. Entonces, acá hay un punto importante que es esto, cómo pensamos en esta curva y cómo trabajamos en esta fase. Muchas de las capacitaciones de capacitar tienen que ver con metodologías ágiles, y muchas de las técnicas que vamos a ver hoy tienen que ver con eso, cómo probamos nuestro modelo de negocio tratando de gastar lo menos posible, de forma tal de tener el capital de resguardo para no llegar a esa máxima pérdida operativa acumulada. Y entonces, cuando empezamos a pensar nuestra empresa, vamos a necesitar una serie de recursos para alargar. Algunos recursos son de tipo más físico, ¿sí? Comprar bienes, tener un lugar donde trabajar, tener maquinarias, tener muebles, tener insumos. Otros son más de servicios. Quizás en algún momento gastos de constitución o de registración, asesoramientos legales o contables, alguien que nos haga la publicidad. Bueno, cuando pensamos en lo que necesitamos, muchos emprendedores que tocan las puertas de nuestras instituciones y nos dicen, quiero plata para empezar mi empresa, y cuando le preguntamos qué necesitas, no saben marcar estos recursos que necesitan. Y muchas veces lo que quiero contarles es que estos recursos pueden obtenerlos sin sacar plata del bolsillo, y esto es lo que más me interesa que se lleven del día de hoy. Entender qué es lo que necesito para después entender dónde conseguirlo o cómo conseguirlo. El segundo punto que me parece que después de los recursos para iniciar una empresa uno tiene que entender es cuáles son las pérdidas operativas acumuladas. ¿Y qué quiero decir? Es este mismo grafiquito que vimos, cuánto va a ser ese máximo de pérdidas acumulativas, operativas acumuladas. Tercer concepto que entramos es el tema de capital de trabajo. Y con esta fórmula, que es bastante simple y que a veces no se entiende. Voy a necesitar más recursos en la medida que necesite más inventarios y pagar por esos inventarios. Voy a necesitar más recursos en la medida que tenga más cuentas a cobrar. Y lo vamos a explicar un poquito más cada uno de estos conceptos, pero digo, en la medida que yo le doy más crédito a mis clientes, más recursos voy a necesitar para bancar ese tiempo hasta que el cliente me paga. Y también voy a necesitar más recursos en la medida que pague o por anticipado o pague en términos de contado. Y entonces yo hago esto como estos baldes, digo, si lo viéramos así, y digo, bueno, los cobros de las ventas. Si el cobro lo hago en forma anticipada, voy a tener mayor capital de trabajo disponible, ¿sí? Y voy a tener la posibilidad de operar con esa plata que me da el cliente por anticipado. Ahora, si el cliente me paga 90 días, bueno, voy a necesitar tener yo más plata en el bolsillo, mía, propia, para poder bancar ese periodo de tiempo. Lo mismo con las compras. En la medida que yo pague a plazos, voy a tener esa plata que quizás hoy tengo en mi bolsillo, la voy a poder aprovechar mejor para hacer girar el negocio.
Ahora, si yo lo pago por anticipado, bueno, voy a necesitar disponer de más dinero para poder hacer operativo el negocio. Y acá, en general, lo que se busca es tener ventajas en términos de pagar a plazo lo máximo posible y cobrar lo más anticipado posible. Ese es el negocio de, no sé, de los supermercados, ¿sí? Entonces, hacen un negocio financiero detrás de eso. Ahora, muchos emprendedores no entienden esta cuenta y pagan todo por anticipado, ¿sí? Y cobran a los premios. Y eso hace que quizás el negocio económicamente sea ultra rentable, pero financieramente no. ¿Y por qué eso? Y bueno, porque en la medida que yo vaya vendiendo más, voy a tener más cuentas por cobrar, más gente me va a deber plata, y yo más plata voy a tener que sacar de mi bolsillo para pagarle a mis proveedores. Con lo cual, si no prestamos atención al tema del capital de trabajo, podemos morir por éxito. Y esto también es algo a lo que tenemos que prestar atención. Inclusive muchos emprendedores hacen buenos negocios a partir de justamente cobrar por anticipado desarrollos que todavía no hicieron. Lo mismo pasa con negocios que necesitan mucho inventario, ¿sí? Cuanto más inventario necesito, porque para vender necesito tener stock de insumos, en ese tipo de negocios se necesita más capital de trabajo, con lo cual se necesita más dinero para empezar. También son negocios que terminan siendo esclavos del financiamiento. Vamos al concepto que quiero que charlemos, del cual quiero que charlemos, que tiene que ver con la exploración de recursos o el bootstrapping en términos que se usa en Estados Unidos. Cuando se empezó a ver en las empresas, inclusive las de alto crecimiento, cómo se fundan y cómo se bancan los primeros meses, aparecieron estas técnicas que no tienen una compilación, y a mí me gustó hacerla y tratar de explorar y tratar de darle alguna racionalidad, pero tiene que ver con tratar de requerir la menor ayuda financiera, bancaria o de instituciones, y tratar de que con el esfuerzo propio conseguir los recursos que se necesitan, ¿sí? Y tratar de que los recursos que se necesitan sean los menos posibles, y que de alguna manera bajar los gastos. ¿Y por qué yo digo que esto tiene relación con las técnicas o las metodologías ágiles? Y porque nosotros necesitamos con esta lógica generar MVP, sino generar productos terminados, ver qué pasa con el cliente, probarlo, ver si hay una demanda. Yo siempre digo que el mejor recurso que tiene un emprendedor, el mejor recurso, pero lejos, es vender y cobrar, básicamente, y no es ningún otro. Lo que pasa es que muchas veces se retarda este proceso hasta que se vende y se compra. Entonces, lo más importante es llegar a probar que tenemos un modelo escalable, repetible, que permita hacer crecer el negocio, antes de poder invertir en forma significativa en él. Vamos a las técnicas de exploración de recursos. Nosotros vimos una serie de recursos que podíamos necesitar, como un lugar para trabajar, como insumos, como una máquina, como herramientas. Bueno, ¿de dónde las conseguimos? Yo hay dos fuentes de recursos que son importantes. Una primera tiene que ver con los recursos sociales y tiene que ver con la agenda, ¿sí? Uno mira y digo, en el teléfono tenemos la agenda de miles de contactos. Algunos que, bueno, no sé, cada uno tendrá lo suyo, seguro que tengo algunos más de 1000, y muchos que muchas veces no los vemos, que hace tiempo que no los vemos, pero son gente que conocemos y que muchas veces de manera de conseguir recursos son una fuente interesante. Entonces, siempre tenemos que pensar en esto, los recursos sociales. Algunos, como cuando vemos las redes, algunos son vínculos cercanos y algunos son vínculos un poco más lejanos.
vamos con los primeros entonces. Los más cercanos de todos es la familia. Y claramente muchos de los emprendedores inician sus negocios por ayuda familiar. Ayuda familiar tiene que ver con alguna herramienta que estaba en casa, tiene que ver con usar un local comercial en el que quizás algún familiar está haciendo algún trabajo, usar la secretaria de la empresa del padre, digo, recursos familiares. Y este es el primer punto. No es un recurso que tiene que ver con que el cálculo financiero, si va a ser rentable el negocio o no, ¿no? Es la ayuda que pueden brindar alguien que nos quiere, si es, algunos lo llaman capital afectivo, bueno, y que nos puede permitir empezar. Si no sabemos lo que necesitamos, es difícil que lo consigamos. Pero si sabemos lo que necesitamos, podemos tocar la puerta del que sea para pedirlo. Y entonces acá aparece una segunda posibilidad, que es pedir capital prestado. Pedir recursos, el que sea prestado. Y yo digo recursos porque me resulta más fácil. Y en el prestado puede ser, no sé, puede ser una máquina, puede ser una herramienta. Y el primer concepto que también es interesante para explorar es cuántas cosas cada uno de ustedes tienen guardadas, quizás en un placar, en una baulera, en un depósito, y lo tienen guardado y no tienen, ni siquiera saben que lo tenían si empiezan a revolver. Y muchas veces esas cosas son cosas que podrían servirle a alguien. Bueno, lo mismo le pasa, así como les pasa a ustedes, les pasa a los demás. ¿Sí? Uno puede necesitar una lijadora y no tenerla, pero quizás un vecino la tiene y no la usa. ¿Sí? O una máquina, no sé, una multiprocesadora para empezar una empresa alimenticia, y lo tiene algún familiar y también lo tiene guardado y no lo usa. Entonces, saber pedir es una fuente ultra interesante de recursos. ¿Sí? Y ese prestado, puede ser donado, digamos, ahí está el valor. Tercera herramienta, el trueque. Cambio algo que yo tengo, que puede ser de valor para otro, y a cambio, digamos, de lo que yo necesito. En este caso, lo interesante es, bueno, ponerse a pensar qué podría necesitar el otro. En este caso, por ejemplo, yo recuerdo unos emprendedores con los que trabajaba que hicieron una aplicación cuando empezaba Android que tuvo millones de descargas y le fue muy bien. Pero previo a poner esa aplicación en el portal, en el store de Android, no tenían capacidad para diseñar, eran programadores. Y entonces la aplicación tenía que ver con la música, eran músicos además los dos emprendedores, y cuando tuvieron que conseguir el diseño no tenían plata para pagar un diseñador. Y fueron a la casa y me dijeron, mirá, tengo esta pedalera. Tenían un diseñador amigo que también era músico, le dijo, mira, te cambio la pedalera por el diseño del sistema. Bueno, esto que no sé si muchos de ustedes lo practican, es bastante normal en los emprendimientos que crecen, de buscar alternativas. Algunas alternativas tienen de trueque tienen que ver con bienes, algunas tienen que ver con servicios. Gente que le hace algún servicio a cambio de otra cosa que necesita. Entonces ya venimos por la tercera, vamos por la cuarta. Pensar en alianzas. ¿Qué tiene que ver alianzas? Digo, algo que yo no puedo tener solo, juntarme con alguien para poder llevarlo adelante. Y para mí ahí hay un recurso social. ¿Con quién me junto? ¿Por qué me junto con tal? ¿Cómo lo encuentro? Para poder llevarlo adelante. ¿Sí? Por ejemplo, estábamos esta semana hablando con unas emprendedoras que desarrollaron un test, un sistema para test relacionadas con el tema de COVID. ¿Sí?
unas emprendedoras de La Plata, que son investigadoras por ahora y estaban viendo de emprender. Bueno, solas no pueden llevar este producto al mercado. O lo podrían llevar y les costaría más, tendrían que tener más recursos propios para poder hacerlo. Se contactaron con otro laboratorio que ya tiene algún desarrollo comercial y empezaron a charlar, bueno, ¿cómo hacemos para que la fase comercial vaya en manos de ustedes y nosotros la fase productiva? Y empezaron a charlar. Las alianzas son ultra relevantes en términos de recursos, ¿sí? Cuando ellas miraban cómo llegamos al interior del país, decían, bueno, no podemos llegar al interior del país de la nada, vamos a necesitar un montón de tiempo, con la esperanza de que cuando pase ese tiempo ya el producto de ellos inclusive sea poco demandado, con lo cual para poder implementar la lógica de las alianzas ayuda mucho a los recursos. Ahora, tenemos los recursos que son sociales, nuestras relaciones, y también tenemos plata en el bolsillo. ¿Cómo usamos esa plata lo mejor posible? Y eso también pasa a ser parte de las técnicas de bootstrapping. Una son nosotros explorar y usar lo que tenemos adentro de la baulera, del armario, del cuartito del fondo, o lo que fuera. Lo otro es usarlo y ver cómo aprovecharlo. Ahora, si yo no los tengo las cosas que necesito y voy a tener que salir a comprar, ¿cómo comprar lo mejor posible? Y esa también es una herramienta que es muy útil, pensar en comprar en usado. De nuevo, cuando empiezan a aparecer todas las posibilidades de obtención de recursos y de cómo consigo, por ejemplo, una máquina, hay muchos que vienen y dicen, no, tengo que comprar la último modelo. Y si realmente el modelo de negocios no fue probado, ¿por qué tengo que comprar una máquina nueva que apenas la prendo ya se devalúa el 10, 15, 20%? ¿Por qué no compro una usada y que si la compro bien inclusive puedo hacer negocio después a venderla? ¿Sí? Si yo veo que mi modelo de negocio, ¿sí? Yo tenía que producir, no sé, 1000 jeringas, ¿sí? Entonces digo, compro una máquina de 1000 jeringas, pero veo que la demanda va a ser de 10.000 y esa máquina no me sirve para producir 10.000 jeringas por día. Bueno, la venderé a mejor precio de mercado y veré y la aprovecharé después cuando el modelo de negocio está probado que tengo la demanda para las 10.000. Pero no tiene mucho sentido tenerla antes. Entonces también a la hora de comprar es importante prestar atención a eso. Vamos por la sexta, viene la séptima, se alquila. Hay muchas cosas que se pueden alquilar. Y inclusive cuando digo alquilar no tiene que ver con un alquiler tradicional, pero muchas veces vemos que las empresas trabajan con capacidad instalada no utilizada. ¿Sí? Entonces tengo una máquina, no sé, una cortadora láser, que es algo que le gusta mucho comprar a los diseñadores. Y después compran esa máquina y la usan el 50% del tiempo. Bueno, si yo necesito usar una cortadora láser y voy a usar el 50% del tiempo, ¿necesito comprar una máquina directamente o es preferible alquilar una, ver quién la puede estar utilizando, alquilarla? Bueno, el circuito es primero pedirle prestado, decir si me la deja usar, si me la deja probar, pero si tengo que sacar plata del bolsillo, bueno, al menos digo, la alquilo y eso implica una erogación menor, especialmente en esta fase. Yo les digo, ¿se acuerdan de el Valle de la Muerte? Es central gastar lo menos posible de dinero en actividades que no son ultra necesarias. Vamos por la que sigue, el leasing. Ya para algunas operaciones de bienes de capital, es posible tener este formato que algunas entidades bancarias ofrecen, que tiene que ver con alquiler con opción a compra. Se paga una cuota de alquiler, tiene en el tiempo ese valor, es un gasto, ¿sí? No es un patrimonio, pero en algún momento
el que hizo el contrato de leasing puede pagar la diferencia y quedarse con el bien, si considera que el bien es necesario. Mientras tanto, lo puede usar como un alquiler, implica un gasto y en términos contables también tiene ventajas en términos de tipo después impositivo. Última de esta etapa, y penúltima de todo, tercerizar. ¿Qué tiene que ver? Hay actividades que son el corazón del negocio. Cuando ustedes armaron su modelo de negocio, armaron ese canvas del modelo de negocio, hay actividades que son centrales. Esas actividades que son las actividades claves, claramente las tiene que hacer la empresa, pero hay actividades que no son claves. Cuando un negocio, una empresa comienza a funcionar, lo ideal es tercerizar las actividades que no son necesarias y poner el foco en las actividades centrales. ¿Para qué? Para entender si podemos tener una ventaja competitiva en el tiempo y ver si nuestro modelo puede ser escalable. Una vez que el negocio funciona, que los ingresos, estamos más seguros que los ingresos se generan, podemos algunas actividades que tercerizamos integrarlas a las operaciones de la empresa. Pero en las fases iniciales, lo ideal es no cargarse de una mochila de inversiones que no son necesarias. Por último, sí hay muchas de las ofertas que se hacen desde las áreas nuestras, yo les puse subsidios, pero que pasan a ser créditos subsidiados, ANRs o créditos de honor, que muchas veces ofrecemos desde el Ministerio de Producción. Y ahí lo pongo en el medio porque digo, si ustedes no tienen las relaciones con las incubadoras, con las entidades especializadas en apoyo emprendedor, ¿sí? Cámaras empresarias, centros de emprendedores universitarios, agencias de desarrollo local, es difícil llegar a postularse para estas aplicaciones. Y nosotros creemos desde el Ministerio también que son muy útiles tener estos vínculos. Entonces, siempre en la agenda, yo decía en estos contactos, es bueno conocer dónde están las incubadoras locales, acercarse, conocer las áreas de desarrollo productivo local, para entender cuáles son los otros recursos disponibles que hay ofrecidos de los gobiernos, los diferentes gobiernos o de otros ámbitos. Y ahí terminé. Estuve corriendo, pero así como para llegar a los 30 minutos, creo que llegué antes, ahora. Con lo cual, Dayana, cuando quieras, tenemos las preguntas. Bárbaro. Bueno, Gabriel, primero agradecerte todo lo que nos traes. Me parece que hiciste un análisis súper interesante y pormenorizado, como nos diste esto, herramientas como para peinar todo lo que es lo que tiene que ver con el acceso a recursos, que no es un área para nada sencilla y siempre suele ser en los emprendimientos el talón de Aquiles, ¿no? Como este escollo donde nos hacemos lío. Y fundamentalmente estuvo para mí, digamos, muy interesante esto que traes de los recursos sociales, porque es algo que todas y todos tenemos y muchas veces incluso los usamos, pero no los analizamos. Entonces me parece interesante esto que traes como para ponerlo sobre la mesa a la hora de pensar nuestro emprendimiento. Quiero volver a invitar a los participantes a que acerquen sus preguntas por el chat, que yo las voy a ir levantando para acercárselas a Gabriel. Te hago una pregunta para romper el hielo. ¿Cuáles considerás que son los errores más comunes que cometen los y las emprendedoras a la hora de acceder a recursos? ¿Cuáles son esas piedras con las que siempre en tu experiencia ves que se chocan comúnmente, digamos? Bien, voy en línea con la charla en términos de decir que muchas veces sobreestiman los recursos que necesitan o piensan que necesitan mucho más recursos que los que realmente necesitan en las etapas, estamos hablando de etapas iniciales, ¿no? Y utilizan el tema de la falta de recursos como una buena excusa para procrastinar y no lanzarse.
eso es como, me parece que sacar el mito de los recursos son ultra necesarios, necesito tantos miles de pesos, 100.000, 200.000, 300.000 para alargarme, es como la excusa. Y lo vimos con la pandemia, donde muchos emprendedores solo con el apoyo del IF de esos 10.000 pesos empezaron a hacer emprendimientos de la nada. ¿Sí? La gente que era más emprendedora dijo, bueno, no puedo salir a laburar, uso los 10.000 pesos y me armo algo. Mientras otros están todavía quejándose de lo mal que la estaban pasando. Entonces hay actitudes y hay que tratar de destrabar esa creencia que necesito una chequera para resolver lo que necesito, digamos, poder empezar mi negocio. Para empezar necesito muchas ganas, mucho esfuerzo, mucha dedicación y esperanza, digamos, de voluntad, como ánimo, mucho de lo actitudinal. Ahora, una vez que con lo actitudinal solo no es suficiente, entonces necesito entender bien por dónde buscarle la vuelta a esos recursos que necesito. Entonces, a esa máquina para hacer pasta, si la quiero hacer con una máquina, que probablemente también tiene alguien guardada en algún lugar y no la utiliza, o a esas ollas, o a esas... Todo lo reglamentario, ahí, digamos, está en algún lugar, no es que tengo que sacar todo el tiempo plata del bolsillo para hacer eso. ¿Sí? O esto de, mira, solo no lo puedo hacer. Bueno, ¿con quién lo puedo hacer? Claro, y salir a perfecto. buscar la agenda. Entonces, sobre, digamos, pasa a ser el capital o el capital en términos de dinero, la excusa para no largarse. Ahora, una vez que me largo, es poder usar estas herramientas que parecen, digo, son una tontería, yo les pongo nombres y todo lo demás, pero es nada más darse el tiempo para matchear, para unir lo que necesito con el otro lado. Por ejemplo, necesito un contador para empezar. Preguntaban, bueno, empiezo por monotributo, empiezo por otro tipo de sociedad. Bueno, en mi red de contactos no tengo un contador, no tengo el primo de una amiga que sea contador y me pueda juntar y me dé una mano para charlar. Lo veo difícil que no exista esa otra persona. Digamos, están, más allá de las capacitaciones que pueden encontrar por capacitar, que además les pueden dar muchas herramientas útiles, ¿no? Y que también no exploran, y está bueno que las exploren, que las investiguen, que también les pueden ayudar un montón. Pero digo, tener los contactos, tienen los contactos. Bueno, no es necesario que sea un contacto mío, puede ser un contacto de un contacto, ¿sí? Y a veces desaprovechamos eso. Claro. Y es pensar en recursos. Digo, tengo acá todavía una compu para arreglar. En la escuela de los chicos empezó chicos que no pueden ir a la escuela por enfermedades y necesitaban tomar las clases online. No teníamos computadora. Ponemos en las redes sociales, necesitamos una computadora para un pibe, sale una compañera de la primaria que no veía hace tiempo y dice, tengo la computadora disponible, está guardada, ¿por qué no la pasás a buscar y se las das a los chicos? Bueno, la recibimos, ahora le instalaremos software y la pueden usar, ¿se entiende? Entonces hay un montón de recursos disponibles que están al alcance de la mano de ustedes. Perfecto, clarísimo. Me parece muy interesante lo que vos traes, y que esto lo hemos trabajado en otros vivos y charlas también, de la necesidad de un análisis, ¿no? De analizar todas las aristas del emprendimiento. Te voy acercando algunas preguntas que ya nos van haciendo los participantes por el chat. Víctor Hugo Rodríguez dice, relacionado a los gastos de constitución, ¿conviene arrancar como monotributista o autónomo? Bien. ¿Sabés cuánto vas a vender? ¿Sabés cuánto vas a facturar? ¿A quién le vas a vender? Ahí condiciona un poco cómo arrancás. Si todavía es una exploración, conviene arrancar seguramente. No soy yo el mejor, no soy contador, pero digo, probablemente conviene arrancar como monotributista y probar cómo funciona el negocio. Lógica de bootstrapping, de explorador de recursos, tienen igual el texto, digamos, va a estar colgado o está colgado en la página web de Capacitar. Pienso en la menor necesidad, ¿cuánto voy a gastar menos? ¿Sí? ¿Cuánto me va a requerir menos después de alguien que me ayude a liquidar, por ejemplo, los impuestos? Y bueno, el monotributo es el camino inicial para cualquier emprendedor. Ahora, si después van a necesitar venderle a grandes corporaciones, quizás en el tiempo vas a tener que cambiar la forma jurídica, pero al principio hay que probar que ese modelo tiene una demanda
el modelo de negocios tiene una demanda importante que puede crecer, y en la medida que crece, después se irán ajustando. Con la plata en el bolsillo es más fácil gastar más plata también. Pero sin plata en el bolsillo hay que pensar 2 veces en lo que gasta. Clarísimo. Gabriel, acá Graciela Llave nos trae una reflexión, pero como debe ser la de muchas y muchos, te la traigo, ¿no? No es una pregunta, pero ella dice, Dale. bueno, muy interesante la charla, mi gran problema es cobrar, parece que nunca aprendo, el crédito personal es fatal. Vieron que yo no traté de marcar esto, ¿no? Cuanto más alargan los plazos, más complicado es. Y uno puede vender mucho y cobrar poco. Bueno, ahí me imagino que se puede armar una charla de capacitar relacionada con esto, con cómo gestionar cobros, y es interesante, pero ahí deberían definir un proceso. Más allá de definir tiempos, tener un sistema de seguimiento y un sistema de purificación de cartera. ¿Qué quiero decir? Al principio, como emprendedores, le vendemos a todo el mundo. ¿Por qué? Porque queremos vender. Pero después, con el tiempo, uno se da cuenta que hay clientes buenos y clientes malos. Y tiene características de los clientes buenos y tiene características de los clientes malos. En términos de tiempos personales, también no tenemos todos los tiempos del mundo mientras emprendemos. Entonces también tenemos que saber aprovechar nuestro tiempo. Entonces muchas veces es preferible a un cliente malo decirle que no, ir a buscar los clientes que realmente son los pagadores. ¿Sí? El perfil de cliente. Hay algo que pasa cuando se inicia un negocio que tiene que ver con lo que se llama el descubrimiento del cliente, ¿no? Y entonces en ese descubrimiento uno va reconociendo perfiles de mejores clientes que otros. Bueno, a veces uno no segmenta esto que probablemente en alguna otra charla de capacitar hubo, de segmentación de clientes. Bueno, a medida que uno va avanzando empieza a segmentar y se da cuenta, bueno, no sé, hay, Graciela, qué cosas comercializás vos, pero en general, para cada negocio hay perfiles de clientes, hay que entender eso y limpiar la cartera, sacárselos de encima lo más rápido posible a los que son malos pagadores. ¿Sí? No pasar por la vereda de enfrente la próxima. Okay. O ser más hinchas, ¿no? Cuando uno tiene un cliente malo, por lo menos, dependiendo de lo que sea, es y no, bueno, si es una tienda infantil o vendés productos infantiles, no da la crédito, digo. El crédito no comértelo vos, que paguen con una tarjeta de crédito y vos cobrarlo, pero no ser vos la que da ese crédito, ¿no? No fiar. Perfecto. No, esa es la idea. O al revés, si lo haces a medida, decir que te paguen antes una seña o algo para empezar a desarrollar el producto. Buenísimo, muy interesante, Gabriel. Contamos a los que nos están acá siguiendo por Zoom que también hay personas participando desde el canal de YouTube del Ministerio de Desarrollo Productivo. Les vamos a pegar ahora el link para que puedan inscribirse a la plataforma de Capacitar y la próxima estar en esta plataforma de Zoom. También van llegando desde YouTube algunas preguntas. Seguimos en este caso con la pregunta de Belén Cosic, que nos dice, ¿es buena idea utilizar páginas para financiar tu emprendimiento? ¿Es buena idea buscar inversionistas también para financiarlo? Bueno, son 2 preguntas interesantes, Belén. Depende del tipo de emprendimiento, es una cosa u otra, y depende de la etapa en la que el emprendimiento esté. Por ejemplo, estamos hablando de páginas de financiamiento, entiendo que estamos hablando de páginas de financiamiento colectivo o crowdfunding. ¿Sí? Hay páginas que son más activas que otras, y lo que permite muchas veces ese crowdfunding es probar si es atractivo el negocio. Así que es interesante más allá del financiamiento, es interesante para ver si del otro lado hay una demanda de lo que yo propongo. ¿Sí? Entonces, no sé, las que están vigentes ahora, si IDEAME todavía sigue vigente, proponer algo y ver si del otro lado hay un interés. Muchos proyectos innovadores pasan por ahí. El tema es, ¿sirven dónde? Para probar nuevos productos o nuevos servicios. Y es interesante hacerlo.
subirlo a la página no implica nada, es ponerlo en una página. El tema después es que la propuesta que le hagan a los que contribuyan sea atractiva y saber cómo comunicar eso, cómo llegar por redes sociales, vuelvo al tema de social, mis contactos y los conocidos de los conocidos, cómo llegar a través de todos para que ellos sean los que me ayuden a comunicar este financiamiento colectivo. Y que traten de ver cómo hacer que sus conocidos de conocidos de conocidos lleguen ahí y digan, uy, mira esta propuesta de valor interesante, voy a financiar parte, ya sea por una compra anticipada, por parte de tener exclusividad al momento que salga el producto, o lo que fuera como propuesta de valor. Es importante ahí ver qué le presentás de atractivo, Belén, ahí para ofrecerlo, ¿no? Y que sea interesante el producto o servicio que ofreces. Inversor. En las primeras fases no tiene sentido tener un inversor. Es difícil tener un inversor, tiene menos sentido. Por lo menos un inversor solo de dinero. Ahora, si estamos pensando en un inversor que además sea socio y trabaje junto al emprendimiento, lo importante ahí es ver, conocerlo, saber qué puede aportar, poner claras las condiciones de lo que va a aportar al negocio, saber de sus contactos y cómo ayudan al negocio, saber cómo se llevó con otros socios. Ya hay un trabajo más en profundidad a la hora de buscar un socio inversor, ¿no? Que en general, digo, cuando un negocio todavía no tiene valor, porque está en esas primeras fases, por poco dinero toman mucho capital. A medida que el negocio se va valorizando, que yo voy saliendo de esa etapa más crítica donde tengo más egresos que ingresos, y sin tener clientes, que eso es lo más crítico todavía, se van a tomar más parte de las acciones de la empresa dando menos dinero. Entonces, el tocar las puertas de los inversores para pedir dinero, yo lo veo en etapas más avanzadas. Tocar las puertas de los inversores en estas primeras etapas para charlar y decir, mira, voy a hacer este negocio, puede ser, pero no con una propuesta de que se asocien. Pero bueno, son visiones, van a encontrar gente que tiene visiones, puede tener visiones diferentes a la mía. Perfecto. Bueno, vamos con otra pregunta, en este caso de Federico Vázquez, que dice, ¿qué tipo de acompañamiento, en tu experiencia, Gabriel, entendés que es útil para los emprendedores en este tema? Que es útil proveer por parte de los gobiernos locales y las universidades nacionales en los territorios. Bien. Yo creo que el primer acompañamiento no tiene que ver solo con este tema, tiene que ver con esto de hacerlos pensar en metodologías de pruebas de mercado, de testeo de mercado, usar metodologías tipo Lean Startup o similares. Bueno, hay diferentes herramientas tipo el Running Lean, o bueno, cada una con sus formas o con sus nombres y con sus estilos, pero sí de que ellos piensen en recursos. Yo he visto empresas que terminan muy grandes solo pensando en recursos, ¿no? Pensando en esto del recurso y cómo lo consigo. Y ahí está la forma que esta forma de pensar los ayuda a salir de esta trampa del financiamiento. Entonces, si yo me siento desde un gobierno local o de una incubadora, como lo he hecho, con un emprendedor trato de separar la paja del trigo, lo que es necesario de lo que no es necesario en ese momento del emprendimiento. Y trato de poner acciones para probar que ese negocio puede ser atractivo. Y esto tiene que ver, muchas no tienen que ver con gastar plata, ¿sí? Porque los productos mínimos viables muchas veces tienen gastos mínimos para probar eso. Y una vez que esos productos mínimos viables van teniendo alguna respuesta, y en la medida que no tienen respuesta los voy transformando, usando esa palabra de moda del pivoteo, ¿no? Voy haciendo giros en el negocio, en la propuesta de valor, los voy de a poco acercando a recursos donde es más necesario desembolsar del bolsillo, los voy acercando a estas posibilidades que tenemos en el Ministerio de ANRs, o desde otras fuentes, o a créditos subsidiados, digo, de tasas subsidiadas o de honor, pero recién cuando ya veo que el negocio pues, tiene sentido hacerlo.
Cuando veo que del otro lado todavía le falta pegar algunos saltitos, es preferible tener ese trabajo de acompañamiento y de desafío, de ponerle un poquito, de decir, a ver, ¿podés saltar esta vara un poco más alta? Bueno, hace esto, a ver si podemos descubrir algo más atractivo de lo que estás proponiendo. Pegan ese salto, ponemos una vara un poco más alta y después si está en condiciones de esto realmente jugarse para lanzar el negocio o dedicarle a tiempo completo, que muchas veces pasa que nos toca a la puerta gente que está todavía dedicándose el tiempo parcial o de a ratos en la semana, bueno, dedicarle tiempo completo al negocio, vamos por un desafío más grande, ¿no? Esto, digamos, es parte del camino de emprendedor. Claro. Bueno, perfecto, muy claro. Seguimos acá con las preguntas. Laura Cretón dice, ¿considera importante invertir en alguien que nos ayude con publicidad, tercerizando, ¿no? ¿O es preferible capacitarnos? Es difícil la respuesta porque la pregunta es cuánto capacitarte en publicidad te va a sacar de foco del eje del negocio. Si capacitarte en publicidad te va a hacer perder la sensibilidad respecto a lo que tenés que producir, de a quiénes le tenés que vender, del ajuste a quiénes son los verdaderos clientes, no pierdas tiempo capacitándote en publicidad y conseguí a alguien que la haga. ¿Sí? Sí. Es preferible que te enfoques más en facturar más que en otra cosa. No pienses en chiquito, pensá en grande. ¿Cómo hago para tener más clientes, facturar más? La primera cosa que le dije es, el principal recurso que tienen es las ventas que ustedes hagan. Ese es el principal. Ahí es donde hay que perder los miedos, hay que animarse a ir por todos lados. Y como decía antes, las ventas y cobrarlo, ¿no? Bien, acá Gastón Parpaglioli nos acerca una pregunta que tiene que ver con esto de las complejidades del crecer, ¿no? Él dice, ¿cómo controlar el crecimiento del emprendimiento desde la amplitud física del espacio de trabajo y los recursos humanos sin desfinanciarse? Básicamente el paso siguiente de unipersonal a 3 o 5 miembros. Bien, y ese es el salto más crítico, cómo pegar ese salto de escala que permita, que te asegure que teniendo mayores sueldos o creciendo en espacio físico, no quedes en la lona. Digo, que no quedes con más gastos que los que puedas solventar. No hay una receta, sí una recomendación que esos saltos primero, los saltos de espacio físico, retrasarlos lo más posible. ¿Sí? Y buscar espacios que sean, no sé, hay veces que hay espacios que tienen menores costos en parques industriales, que los tratan de promover los gobiernos locales para que se sumen emprendedores. Bueno, buscar espacios que sean lo menos costosos posible. O subalquilar espacios a una fábrica que tiene espacios no utilizados. ¿Sí? Bueno, vamos más, pedirle mangueado ese espacio, también podríamos hacerlo, ¿no? Ya que usamos todas las técnicas, usamos la del mangazo también. Veamos todo, pero el espacio, tratar de que algunas cosas que claramente al trabajador no le vas a poder decir, bueno, trabaja gratis. Entonces, eso, cada uno que sume te va a generar compromisos, pero quizás el espacio físico, alguna máquina, eso sí lo puedas conseguir a valores menores y te permita pegar ese salto sin estar muy jugado, ¿no? Sin quedar al descubierto. Es un poco la recomendación, pero digamos, cada caso hay que evaluarlo en sus posibilidades. Claro. Bueno, perfecto. Acá León Meoto trae una reflexión y una pregunta. Dice, para tener mejor rentabilidad que permita crecer, es muy útil comprar mejor. Para eso es necesario hacer compras de mayor volumen, para lo cual hay que acceder a financiamiento. ¿Qué herramientas concretas hay hoy para micropymes para acceder a créditos a baja tasa de interés? Mira, la verdad que no estoy con un seguimiento de los temas de financiamiento como para decirte, están estas herramientas seguras. Calculo que dentro de
del mundo bancario, hay algunas de gobiernos públicos, digamos, bancos provinciales, bancos nacionales que tienen algunas líneas subsidiadas, que puedan servir para capital de trabajo, ¿no? En general los ANR que tenemos desde el Ministerio no tienen que ver con capital de trabajo, aunque una parte puedan cubrir ese capital de trabajo. De todos modos, yo siempre soy renuente a pensar que la solución siempre es comprar en cantidades si el modelo no es escalable todavía. Entonces, siempre está esa trampa de decir, necesito comprar más tela para demostrar que el precio de mi prenda de vestir es más barato y poder venderla. Y me lleno de telas que después no vendo. Si la fase es, ya probé el mercado y el mercado hay una demanda, sí tiene sentido comprar en escala. Pero también ahí está la inteligencia en cómo jugar con los plazos de pago y los plazos de cobro. ¿Sí? Entonces, si mi rotación de comprar más tela, doy el ejemplo de la tela para tomar uno, de comprar más tela, tiene que ver con, bueno, voy a comprar tela que voy a generar tantos productos que voy a vender en cuánto tiempo. Y esa es la pregunta. ¿Voy a recuperar ese capital que invertí en cuánto tiempo? Y si es muy largo el tiempo, quizás el error está en comprar esas cantidades, porque termina saliendo más caro por un costo financiero de tener ese capital inmovilizado. ¿Sí? Y si el error es que los precios que digamos, no puedo llegar a ser competitivo, ahí pienso hay que repensar el negocio. Perfecto, Gabriel. Bueno, agradecerte por la charla. Acá desde el chat nos están preguntando cómo te contactan. Si a vos te parece bien y estás de acuerdo, pueden escribirnos al mail de Capacitar, que ahí lo dejamos en el chat, y para preguntas concretas hacia vos, después te reenviamos a tu casilla de mail esas Bien. Preguntas para que vos puedas ir respondiendo desde ahí. ¿Te parece? Me parece bien. Bueno, bárbaro. También recordamos que esta charla va a estar subida a la plataforma de Capacitar, para lo cual volvemos a hacer esta invitación a que se inscriban. Dejamos ahí la placa donde tienen los datos para poder ser parte de la plataforma Capacitar y acceder tanto a los foros de discusión, de consultas, como a las grabaciones de los videos. Bueno, damos por finalizada la charla, pero antes queremos invitarlos e invitarlas a responder una breve consulta para que podamos nosotros, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, seguir mejorando estas capacitaciones y charlas que les vamos acercando. Muchísimas gracias, Gabriel, y los dejamos con esta encuesta para los y las participantes.